Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro del curso de Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema del día de hoy son los alimentos. Pero para poder hablar de alimentos vamos a revisar primero qué es la cadena alimentaria. La cadena alimentaria hace referencia al conjunto de operaciones y procesos que afectan los alimentos. ¿Y desde dónde va esa cadena alimentaria? Va desde el campo hasta que entregamos los productos en la mesa del consumidor. Cada eslabón tiene un papel y una responsabilidad para conseguir la seguridad alimentaria. ¿Y qué es la seguridad alimentaria? Asegurarnos de que todas las personas tengan disponible suficiente cantidad de alimento para poder y que esos alimentos sean sanos. Esa cadena alimentaria va desde la producción. De pronto algunos de ustedes están o han estado en la producción, en el campo, lo que es el cultivo de hortalizas, vegetales, la parte de carnes, el ganado, la parte de los peces. Esto hace la cadena, el primer eslabón, que es la producción. El segundo eslabón es la industrialización, donde están las empresas que ya empiezan a procesar los alimentos. El tercer eslabón es la comercialización y venta. Entonces ya aquí hacemos referencia al transporte de alimentos, al empaque de los alimentos, al sector servicio. Y todos, por supuesto, estamos en el cuarto eslabón, que son los consumidores. Cuando hablamos de consumidores, estamos hablando de que somos consumidores en el hogar de los diferentes alimentos o en algunas ocasiones en los restaurantes. Sé que muchos de ustedes están en estos sectores y por obligación todos estamos entre los consumidores. Entonces, esto a grandes rasgos es lo que es la cadena alimentaria. Les repito, las operaciones que se hacen con los alimentos desde la producción hasta que se entrega a los consumidores. Miremos entonces qué son los alimentos. Entonces, veamos qué son los alimentos. Es todo producto, ojo, natural o elaborado que al ser consumido al organismo le aporte energía necesaria e importante para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida y la salud. Entonces, ojo, ¿será que las carnes son alimento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aporta al organismo la energía necesaria para su crecimiento. ¿Será que los vegetales son alimentos? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque le aporta mantenimiento al organismo y contribuye a la salud. ¿Será que los cereales son alimentos? Por supuesto, ellos le aportan al organismo calorías. Entonces, todos estos son alimentos. ¿Y será que los chicles, las gomas de mascar, son alimentos? ¿Qué nos aportarían ellos? Si nos aportan nutrientes, podemos considerarlo alimento, pero si no nos aporta nutrientes, no se considera alimento. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Para ser alimento tiene que poder ser consumido y que le aporte al organismo la energía necesaria para poder que el organismo se desarrolle o aporte al mantenimiento o aporte a la salud. ¿Listo? Entonces, los complementos nutricionales, los batidos nutricionales que nos venden, ¿son alimentos? Sí, ¿por qué? Porque pueden ser consumidos y están aportándole al organismo. Algunos aportan proteína, otros aportan minerales. Entonces, se consideran que son alimentos. Dentro de los alimentos tenemos las bebidas. ¿Y qué es una bebida en la parte de alimentos? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano, elaboradas con agua, ojo, tratada, agua tratada. Y aquí en estas bebidas se incluyen las bebidas alcohólicas. Entonces, ojo, porque
hay una condición importante y es que el agua que se utilice para cualquier proceso de alimentos debe ser tratada. O sea, debemos garantizar que pueda ser consumido. Los alimentos se clasifican teniendo en cuenta algunos de los siguientes aspectos. Entonces, el origen, y ahorita ya vamos a especificar cada uno. La función que ellos cumplen en el organismo, si son transformados, el tiempo de vida útil o que llamamos nosotros fecha de vencimiento, el contenido nutricional, y fíjese que acá nos vamos otra vez a lo que acabamos de hablar, de que tenga nutrientes, que le aporten nutrientes al organismo, y de acuerdo al grado, al riesgo de contaminación. ¿Listo? Entonces vamos ahora a especificar, a revisar cada una de estas clasificaciones. En la primera grupo tenemos de acuerdo al origen, y de acuerdo al origen, entonces los alimentos pueden ser de origen vegetal, y entre los alimentos de origen vegetal tenemos las frutas, las hortalizas, tubérculos, leguminosas, que es decir, vegetales, los cereales como el arroz, la quinoa, el trigo, el maíz, la cebada. También tenemos los de origen animal. Entonces, ¿quiénes son de origen animal? La carne, los pescados y el pollo. Pero, ojo, también son de origen animal la leche y por ende sus derivados. Es decir, un queso sería de origen animal. Un yogur sería de origen animal. Un arequipe sería de origen animal. Los embutidos cárnicos, es decir, salchichas, salchichones, chorizos, son de origen animal. Si son embutidos de pescado, son de origen animal. ¿Listo? Bueno. De origen mineral. Los de origen mineral son aquellos que provienen de minerales, como por ejemplo el agua, la sal, y algunos complementos que se hace a través de sustancias químicas. Entonces, les recuerdo, según el origen, los alimentos se clasifican en origen vegetal, origen animal y origen mineral. Según su función, ojo que esta es otra clasificación, según su función. Entonces, vamos a mirar, tenemos los energéticos, los que nos aportan energía al organismo, los que nos aportan calorías al organismo. Y entre esos tenemos los almidones, como la papa, la yuca, tenemos la miel, tenemos los cereales que también nos aportan calorías. ¿Por qué nos aportan calorías? Porque están compuestos en grandes cantidades por carbohidratos. Tenemos la panela, tenemos las leguminosas que nos aportan calorías. ¿Listo? El chocolate también nos aporta calorías. Tenemos los alimentos constructores. Y los alimentos constructores son aquellos que nos aportan nutrientes para crecer, para reparar tejidos. Y tienen una característica, son ricos en proteína. Entonces, ¿quiénes están acá? Todo lo que son las carnes, los huevos, los derivados lácteos, las leguminosas. ¿Cuáles leguminosas? Como por ejemplo el frijol, el garbanzo. Son productos que son altos, tienen alto contenido de proteína y por tanto aporta para la reparación de tejidos. Entonces, recordemos, energéticos que nos aportan energía, constructores que nos aportan proteína que nos sirve para reparar tejidos. Tenemos reguladores, que son los que contienen sustancias esenciales para que el organismo pueda cumplir sus funciones. Es decir, nos aportan
vitaminas, minerales y fibras y nos ayudan a evitar enfermedades. Entonces, ¿a quiénes tenemos? Las frutas que son ricas en vitaminas. Todas las frutas son ricas en vitaminas. Hay unas que son más ricas en unas vitaminas que en otras. Por ejemplo, la guayaba es rica en vitamina C, la naranja es rica en vitamina C. Y así algunas otras frutas. Pero todas las frutas tienen vitaminas. Los minerales, los vegetales, las hortalizas, ellos son ricos en minerales. No quiere decir que las hortalizas no tengan vitaminas, sí las tienen, sino que ellos tienen más minerales que los demás nutrientes. No quiere decir que las frutas no tengan minerales, sí tienen, lo que pasa es que ellos son ricos en vitaminas. Entonces tenemos, recuerden, los energéticos nos aportan calorías, entonces ahí está la papa, los cereales, la panela. Entre los constructores, ¿qué hacen los constructores? Nos aportan nutrientes para reparar tejidos, y entonces ahí están los que son ricos en proteína, como las carnes, y leche y sus derivados. Y los reguladores, como lo dice su palabra, nos ayudan a regular el organismo. Y entonces ahí están los que tienen vitaminas y minerales, es decir, frutas, hortalizas, vegetales en general. ¿Listo? Entonces ya llevamos una clasificación que es de acuerdo al origen, ahora vamos con de acuerdo a la función. De acuerdo a la transformación. Entonces, de acuerdo a la transformación, tenemos alimentos que son naturales, es decir, que para consumirlos no necesitamos transformarlos. Por ejemplo, las frutas no las podemos comer así enteras, sin necesidad de cocinarlas, sin necesidad de alguna transformación. La mayoría de vegetales se pueden consumir crudos, ¿listo? Entonces, los procesados son los que para consumirlos sí necesitamos un proceso de transformación. Entonces, entre ellos están el pan, el arequipe, los derivados lácteos, las mermeladas que observamos acá, los encurtidos, los vinos, las pastas, las pizzas, el café, el chocolate. Todos esos alimentos son procesados. Necesitamos hacerle alguna transformación para poder consumirlos. Entonces, recuerden, naturales si no necesitamos procesarlos para consumirlos, y procesados si sí necesitamos consumirlos. Entonces, son de acuerdo a la transformación. Entonces, tengamos esto en cuenta porque al final vamos a hacer una actividad donde vamos a recoger toda esta información. Entre esos alimentos procesados hay una subcategoría. Entonces, recordemos que de acuerdo a la transformación están los naturales y los procesados. Dentro de los procesados tenemos los lácteos, ¿sí? Entonces ahí está la leche, el yogur, el kumis, el queso, el arequipe, la mantequilla. Ojo, mantequilla diferente de margarina. La mantequilla es la que se obtiene de producto de origen animal, es decir, de la leche, la grasa que hay en la leche de los mamíferos. La margarina es la que es de origen vegetal, que se obtiene de un proceso de transformación de los diferentes aceites que se tienen en proceso. ¿Listo? Entonces, mantequilla es de origen animal, margarina es de origen vegetal. También entre los lácteos tenemos la crema de leche, la leche condensada, eso a grandes rasgos. También tenemos otro grupo entre los alimentos procesados que son los cárnicos. Entonces ahí tenemos lo que son los chorizos, las rellenas, la butifarra, los embutidos cárnicos, las salchichas, la mortadela, el jamón, de cualquier animal. Se llámese res, llámese cerdo, llámese cabros, especies menores, pescados. Todos esos son alimentos procesados cárnicos, ¿listo? Entonces, tenemos lácteos y tenemos cárnicos. Tenemos el grupo de Fruber. ¿Qué es Fruber? Frutas y verduras. Entonces, entre los alimentos
procesados de frutas y verduras tenemos las salsas de tomate, tenemos las frutas en almíbar, los néctares, las sopas de sobre, las pastas de dulce o bocadillos, tenemos la parte de confitería. Bueno, acá van una clasificación adicional. Tenemos las gelatinas, entonces esos son de vegetales, frutas y verduras. Las compotas también pertenecen a este grupo. Tenemos los productos a base de cacao. Entonces ahí tenemos el chocolate de taza, tenemos los bombones y productos de confitería, tenemos los productos de repostería, tenemos galletas, tenemos helados que sean de chocolate. Estos son del origen del cacao. Las grasas. Entre las grasas tenemos los aceites y toda la variedad de aceites que existen, las margarinas, acuérdense que acabamos de hacer la diferenciación, entonces acá van las margarinas, la manteca, que provienen de productos grasos. Tenemos los cereales. Acuérdense que estamos hablando de productos procesados. Entonces tenemos los cereales. Entonces aquí hablamos de galletas, pan, tortas, los cereales que vienen en cajita, que ya vienen las hojuelas con azucaradas o pepitas de colores que son a partir de cereales. Tenemos toda la parte de panadería y repostería. Tenemos la confitería y en confitería pues tenemos toda la gama de dulces que se les pueda ocurrir. Las gomitas, los bombombunes, las barritas de dulce, los caramelos, toda la línea de confitería, todo lo que son dulces estaría acá. Y tenemos la parte del café. Entonces aquí tenemos lo que es el tinto y los postres a base de café, dulces a base de café. ¿Listo? Entonces, dentro del grupo de procesados tenemos un subgrupo que es este que comprende lácteos, cárnico, fruver, cacao, grasas, cereales, confitería y café. Entonces, acuérdense muy bien de este subgrupo que está dentro del gran grupo de procesados que pertenece a los alimentos transformados. De acuerdo a su vida útil. Acuérdese que decíamos que vida útil es cuando se nos daña, el tiempo que se demora en dañarse el alimento o la fecha de vencimiento que algunos dicen. Entonces, de acuerdo a su vida útil, ellos se clasifican en perecederos y entonces los alimentos perecederos son los que se descomponen fácilmente. ¿Y por qué se descomponen fácilmente? Porque ellos tienen en su composición un gran porcentaje de agua, son cosas jugosas. Entonces tenemos las carnes, todas las carnes son jugosas, tenemos las frutas, tenemos los vegetales, que son productos que usted los deja al ambiente, fácilmente se le dañan, se le descomponen, generalmente debemos mantenerlos refrigerados. Entonces, ese es el grupo de los alimentos perecederos. Los no perecederos. Los no perecederos son los que tienen un periodo de vida útil más largo, es decir, se demoran más en descomponerse. Y aquí están todos los procesados. ¿Por qué están acá todos los procesados? Porque ya hicimos un ejercicio de transformación y o les colocamos algún tratamiento térmico que hacen que nos dure más tiempo o les colocamos algunos conservantes químicos. O, ojo, no todos los alimentos tienen conservantes químicos, no todos los procesados. O le colocamos un empaque y ese empaque hace que el producto me dure más tiempo. ¿Listo? O podemos colocarle a través de ese empaque una condición especial para que él no se nos descomponga. Entonces tenemos, por ejemplo, los empaques en atmósfera modificada, los empaques con etileno y los empaques al vacío. Pero ojo, porque esos empaques
mientras el producto esté dentro del empaque, él se conserva. Pero cuando nosotros rompemos el empaque, debemos quitar el producto de ahí porque se nos puede descomponer. Por ejemplo, ustedes han comprado salchichas. Si ustedes rompen la bolsita de la salchicha, sacan su salchicha, pero si ustedes dejan las salchichas dentro de esa bolsa, se les empieza a poner babosa, se empieza a poner, les sale como un líquido blanco. ¿Por qué? Porque como rompieron el empaque, que era el que protegía el alimento, ese empaque ya no lo va a ayudar a conservar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Saquemos las salchichas de ahí y coloquémoslas en otro recipiente para poderlas mantener, que su vida útil sea larga. ¿Listo? Bueno, entonces, de acuerdo a su vida útil, tenemos los perecederos que se descomponen fácilmente y los no perecederos que se demoran más en dañarse. ¿Listo? Bueno. De acuerdo al contenido nutricional. Entonces, de acuerdo al contenido nutricional, tenemos los que contienen proteínas, que son todas las carnes, embutidos cárnicos, derivados lácteos, leguminosas como por ejemplo el frijol, el garbanzo, ¿sí? Que también tienen alto contenido de proteína. Tenemos las vitaminas, el grupo de vitaminas, el grupo de minerales que dijimos que eran las hortalizas, vitaminas dijimos que las frutas, minerales las hortalizas y carbohidratos, que dijimos que eran todo lo que son los cereales, el arroz, el trigo, la quinoa, todos, la avena, todos esos cereales contienen carbohidratos. Entonces, tenemos nuevamente proteínas, vitaminas, minerales y carbohidratos. Alimentos ricos en proteínas, les repito, las carnes y algunas leguminosas, las vitaminas, en prioridad a las frutas, también están las hortalizas, pero prioridad a las frutas. Los minerales que los encontramos en la mayoría de vegetales, en especial hortalizas, y los carbohidratos que dijimos que están en los cereales. De acuerdo al riesgo de contaminación. Entonces, ojo, una cosa es vida útil, que es lo que se me demoran en descomponerse, y otra cosa es riesgo de contaminación. Van amarraditos, pero son dos cosas diferentes. Entonces, de acuerdo al riesgo de contaminación, tenemos alimentos de alto riesgo de contaminación y de bajo riesgo de contaminación. ¿Por qué son de alto riesgo de contaminación? Porque contienen nutrientes y alto contenido de agua que hace que los microorganismos crezcan más fácil ahí. Entonces, ¿quiénes son de alto riesgo de contaminación? Las carnes, los pescados, que también son carne, los lácteos, las frutas, las hortalizas, que ellos tienen alto contenido de humedad. Y los de bajo riesgo de contaminación son los que poseen menor riesgo de contaminación porque tienen poco contenido de agua. Entonces, por ejemplo, la sal, por ejemplo, la panela, por ejemplo, los granos secos. ¿Por qué? Porque son secos y no tienen humedad. Entonces, o tienen un mínimo de humedad. Los productos deshidratados también entran entre bajo riesgo de contaminación, los productos a los cuales les hemos hecho algún tratamiento térmico para ayudarlos a conservar o les hemos agregado algún conservante químico. Entonces, esos serían de bajo riesgo de contaminación. Aquí tenemos otra clase de alimentos y son los alimentos fraudulentos. Y entre los alimentos fraudulentos, entonces tenemos los alimentos alterados, es decir, aquellos que han sufrido por causas no provocadas variaciones en sus características organolépticas. ¿Qué son características organolépticas? Olor, las que percibimos con los sentidos. Olor, color, sabor, textura. O que también ha sido alterada su composición química o su valor nutritivo. Entonces, ¿qué quiere decir alimentos alterados? Que se nos sufrieron un cambio, pero fue sin intención. Por ejemplo, cuando dejamos el aguacate, lo partimos y lo dejamos al ambiente, ¿qué sucede?
que el aguacate al tener contacto con el oxígeno se oxida y entonces se empieza a poner marrón. Lo mismo nos sucede con el banano, lo mismo nos sucede con la papa. Entonces son alimentos que los dejamos al medio ambiente y se empiezan a descomponer. Diferente del alimento adulterado. Ojo, adulterado. Quiere decir que yo con toda la intención le añadí o quité alguna sustancia o varié su composición o el peso o el volumen para cubrir algún defecto. Si yo tengo un vaso de leche y le agrego agua, lo hice con toda la intención y voy y lo vendo como leche sabiendo que yo le agregué agua y lo estoy vendiendo como leche pura, es un alimento adulterado, adulterado, ¿de acuerdo? Si yo cojo un alimento, por ejemplo, hace muchos años encontraron que la leche en polvo que venía de otro país traía un sellito por debajo, un punto de soldadura en la lata por debajo. ¿Y qué pasó? Pues que resulta que en algún momento entre el transporte y entrega de la empresa al consumidor, en algún momento alguien cogía esas latas, le sacaba, metía una jeringa, sacaba leche e inyectaba harina y tapaban el huequito. Entonces, eso lo hace un alimento adulterado, cuando yo con toda la intención estoy cambiando las condiciones del producto. ¿Listo? Alimento falsificado. Es el alimento que se vende con un nombre que no corresponde al que dice el envase, la etiqueta o la etiqueta. Entonces, por ejemplo, yo tengo miel de abejas, pero hay miel de abejas natural y hay miel de abejas artificial. La miel de abejas artificial es la mezcla de unos componentes químicos que no me van a hacer daño, no me van a matar, para nada, pero no es natural. Entonces, si yo digo que mi producto es miel de abejas pura, dice pura, y resulta que es una miel de abejas artificial, estoy comercializando un producto falsificado. Entonces, ojo con eso. Aquí es algo en lo que incurrimos muchas veces. Resulta que nosotros tomamos los envases de algún producto y empacamos ahí otro producto. Entonces, ¿qué pasa? Si es para mi casa, no hay problema, pero si yo voy a venderlo, sí hay problema porque la empresa dueña de esa marca me puede demandar porque estoy falsificando el producto. Por ejemplo, el masato. El masato es una bebida de arroz que generalmente las hacen en las casas, pero cuando lo van a vender, como no se vende con una etiqueta y una marca especial, entonces, ¿qué hacen? Lo envasan en botellas de gaseosa. Ah, ¿esa botella de qué es? De gaseosa. No, pero es que no tiene etiqueta. Sí, pero tiene tapa. ¿Y en la tapa qué dice? Entonces, ojo cuando vendan cosas así artesanales. Fíjense en qué están usando de empaque. Un tiempo se utilizaba mucho el envase de, y aún todavía se utiliza, el envase de aguardiente para envasar la miel o para envasar sabajón. Entonces, ¿qué le ha tocado a las empresas que venden aguardiente o bebidas alcohólicas? Colocarle una doble tapa para que no puedan reenvasar producto. Y de esa manera evitan que los falsifiquen. Profe, pero es que cualquiera se da cuenta que lo que hay ahí es miel y que no es aguardiente. Sí, pero técnicamente es un producto falsificado. Entonces, ¿qué han hecho? Vender aparte otro tipo de botella para que se pueda vender o una botella que no tenga la marca del aguardiente para poder vender el producto. Generalmente las empresas licoreras colocan en el vidrio un sello y ese sello pues identifica la marca. Entonces, si la botella que nosotros utilizamos no tiene ningún tipo de sello, bueno, listo, úsela para vender. ¿Listo? Lo mismo cuando hacemos sabajón. Entonces, utilizamos esa botella si eso no está permitido. La empresa
dueña de la marca nos puede venir y multar a nosotros. Entonces, ojo con lo que hace. Entonces, tenemos también el alimento contaminado. El alimento contaminado ocurre porque el alimento se llena de microorganismos. Y entonces aquí, como vemos acá en la naranja, entonces esta está llena de hongos. ¿Listo? También se habla de un alimento contaminado cuando se contamina con sustancias químicas o físicas y ya voy para allá. Entonces, tenemos aquí alimento alterado que se me puede dañar o descomponer sin intención. Alimento adulterado que yo con toda la intención le cambié su contenido. Alimento falsificado que lo estoy vendiendo en otro envase o con otro nombre. Y el alimento contaminado que es el que se contamina con microorganismos. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo se me pueden contaminar los alimentos? Con contaminantes biológicos. ¿Y cuáles son los contaminantes biológicos? Las bacterias, los hongos, los virus, ¿sí? Que contaminan los alimentos y que los vamos a ver en nuestro próximo encuentro. Tenemos los contaminantes químicos que están relacionados con compuestos químicos nocivos. Por eso, ojo, de acuerdo a la resolución 2674 de 2013, que es la que rige alimentos en Colombia, no está permitido tener en los áreas donde se procese alimentos, y cuando yo hablo de procesar alimentos, estoy hablando de empresas que procesan alimentos, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de cafeterías. No se permite tener insecticidas, plaguicidas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que alguien por equivocación vierta ese producto en un alimento. Hace unos años, no sé, algunos de ustedes vieron las noticias, una señora tenía en la casa un insecticida, veneno, y ella, porque los nietos no lo cogieran, los colocó en la alacena para que los niños no lo fueran a coger para evitar que pronto se fueran a intoxicar. Por accidente, ella agregó el producto a la comida sin percatarse, sin darse cuenta que era el insecticida. ¿Y qué sucedió? Hubo una intoxicación con los niños, casi se le mueren los nietos. Entonces, por eso no se permite tener en áreas de proceso de alimentos o restaurantes o cafeterías productos que puedan alterar el alimento, como insecticidas, rodenticidas. Y entonces, ¿qué hago? Para eso se contratan empresas especializadas en hacer desinfección, en hacer erradicación, eliminar también cucarachas, roedores, insectos. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de esos animalitos. ¿Listo? Entonces, ojo. También, ojo, contaminante químico, los perfumes. Los perfumes huelen muy rico, pero en la comida no saben tan rico, ¿sí? Entonces, eso es otro contaminante químico. El maquillaje está hecho de sustancias químicas. Entonces, por eso no se nos permite a las mujeres que trabajamos con alimentos ni usar maquillaje, ni usar perfumes. Y los caballeros tampoco deben usar perfume. Bañarse sí, desodorante sí, pero perfume no. Entonces, no es que me digan, no, es que la profe dijo que no debíamos tener perfumes y cosas que contaminan el alimento, entonces tampoco nos vamos a bañar. No, pero bañarse sí, perfumes no. ¿Listo? Ok. Y tenemos los contaminantes físicos, que son los que están asociados a la incorporación de materias extrañas en el alimento. Gracias a Dios, esto con todos los controles de calidad que hay hoy en día casi nunca sucede, pero sucede. A veces salen en los alimentos ganchos, clip, también a veces nos salen puntillas, agujas, pero eso es muy peligroso porque si me lo como voy a meterme en un lío, ¿cierto? Por eso también en alimentos no está permitido usar aretes, ni cadenas, ni anillos. ¿Por qué?
porque pueden caerse al alimento y pueden contaminar el alimento. Entonces, no, qué chévere que me salga un arete en la comida, sí, y el otro arete, además si sale un arete usted, ojo, cabellos, son contaminantes físicos, por eso nos exigen hombres y mujeres que trabajemos en el área de proceso de alimentos o en el restaurante, en la parte de cocina, a hombre o mujer, cabello recogido y con cofia o gorra. Y los señores también. Y se pide que en lo posible los caballeros permanezcan bien afeitados para evitar que acumulen en la barba o en el bigote comida y después contaminen el alimento. Entonces, ojo con esto, léanse la resolución 2674 donde dice manipuladores de alimentos, que de todas maneras esto lo vamos a reforzar más adelante cuando hablemos nosotros de los manipuladores de alimentos. Entonces, les recuerdo, contaminantes biológicos, contaminantes químicos y contaminantes físicos, ¿listo? Entonces, hablamos nuevamente de alimentos alterados, adulterados, falsificados y contaminados. Y cuando hablamos de contaminados, entonces hablamos de contaminantes biológicos, químicos y físicos. Bueno, vamos ahora a revisar cómo debemos hacer el correcto manejo de alimentos. ¿Qué debemos tener en cuenta? Pilas, ojo con esto porque eso es algo que debemos hacer. Son detalles, pero debemos hacerlos. Primero, cuando recibamos alimentos crudos, se debe hacer primero en un lugar limpio, que esté protegido de contaminación ambiental. Se deben almacenar en recipientes adecuados, que los recipientes no vayan a estar sucios, que estén bien limpios y que estén desinfectados con su correspondiente tapa. Los alimentos crudos como vegetales, frutas, carnes, deben ser lavados con agua potable corriente antes de su preparación. Pues antes de empezar a elaborar el menú o antes de empezar a elaborar el producto que vamos a vender, debemos lavarlos, estos alimentos, con agua que sea potable y que sea corriente. Corriente que corra por que venga de la llave. Los vegetales y frutas que se consuman crudos, además de lavados, deben ser desinfectados con sustancias autorizadas. Hay un desinfectante muy sencillito. Agregan 30 mililitros de vinagre blanco por cada litro de agua. 30 mililitros. ¿Cómo mido 30 mililitros? Compren una jeringa de 5 y miden los 30. O más o menos son 5 cucharadas soperas de vinagre blanco por cada litro de agua. Echo el vinagre blanco en el agua, revuelvo, coloco los vegetales, cuento 15 minutos y después de los 15 minutos saco los vegetales y los lavo y listo, ya están listos para consumir. Esa es una manera de desinfectar muy sencilla. Les repito, 30 mililitros de vinagre blanco por cada litro de agua o 5 cucharadas soperas de vinagre blanco por litro de agua. Dejan los vegetales ahí entre el agua 15 minutos y los juegan. ¿Listo? Muy bien. Espero lo pongan en práctica. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? Los alimentos perecederos deben almacenarse en recipientes separados, en condiciones de refrigeración. Acuérdese que cuáles son los alimentos perecederos, los que se nos dañan fácilmente porque están en alto contenido de humedad. Entonces, esos deben almacenarse en recipientes separados, en condiciones de refrigeración o congelación, y no debe almacenarse con productos cocidos. ¿Por qué? Porque si yo pongo acá mi producto crudo en la nevera y acá al ladito le pongo el alimento cocido, los microorganismos que hay en el alimento crudo se van a pasar
para el recipiente que tiene el alimento cocido. Y eso se llama contaminación cruzada. Entonces, eso lo que va a hacer es contaminarme el producto cocido, que yo ya después no le voy a hacer ningún tratamiento porque lo que voy a hacer es servirlo. Entonces, ojo con eso. Los alimentos perecederos se almacenan en recipientes separados de los alimentos cocidos. Los alimentos crudos o preparados que se encuentren en mal estado deben desecharse de manera segura. ¿Qué es de manera segura? No los deben botar en cualquier parte. O sea, colóquenlos en una bolsa, colóquenlos en un recipiente, asegúrense de colocarlo con las sustancias que ya por ningún motivo pueden ser consumidas. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta, y aquí vamos con las personas que manejan restaurantes, que manejan cafeterías, deben mantener esos alimentos en recipientes que los proteja del ambiente exterior, es decir, que los deben mantener tapados. Si los tengo en una taza, que la taza tenga tapa, ¿de acuerdo? Las personas que manejan salsas, que manejan comida rápida, manejan salsas. Las salsas generalmente las tapamos, pero ¿qué pasa? Dejamos la boquilla abierta. Entonces, háganse en unos conitos de una bolsa plástica o de un papel o de servilleta y colóquenlos encima de la salsa, de la boquilla de la salsa, porque si no, esa salsa va a recoger todos los microorganismos por esa boquilla. El servido de alimentos debe hacerse evitando el contacto con las manos. Para eso tienen guantes, para eso tienen pinzas con las cuales ustedes pueden coger el alimento. ¡Ojo! El propietario del negocio, la administración del negocio y el personal manipulador de alimentos, es decir, todo el que maneja alimentos, somos responsables de la inocuidad de los alimentos que se expendan al consumidor. ¿Y qué es inocuidad? Que el alimento sea seguro, que no esté contaminado y que no le vaya a hacer daño a la salud del consumidor. Entonces, no, para eso está el dueño del restaurante, que él responda, el dueño del restaurante va a decir, sí, pero yo para eso lo tengo a usted en la cocina. Entonces la responsabilidad es de los dos. Y si hay administrador, es de los tres. Entonces, ojo con eso. Entonces, la responsabilidad es compartida. Y ojo donde alguien se les intoxique. Porque esa persona que se intoxica, ustedes cuando se intoxican, ¿qué pasa? Le cuentan a todo el mundo y empiezan, no, eso por ese negocio ni se aparezca, que eso por allá yo me intoxiqué, no sé qué, y ese le cuenta al otro y al otro y al otro, y así va rodando la cadena y perdemos clientes. Entonces, ojo con eso, hay que prestar un buen servicio con una excelente calidad de nuestros alimentos para poder mantener nuestros clientes. Y ojo, el personal que prepare o sirva alimentos no debe manipular dinero en forma simultánea. Entonces, si yo tengo mi negocito y yo solita estoy atendiendo y cobrando, entonces a la hora de recibir la plata, me debo colocar un guante o recibirla en una tacita y luego la tomo. O cuando esté manipulando los alimentos, recuerden que debo o tener guantes o tener pinzas. Entonces, cuando recibo el dinero, debo quitarme el guante. ¿De acuerdo? Si estoy manipulando alimentos con guantes. No es que cojan, me voy a proteger el alimento, entonces me pongo guantes para poder hacer el producto, elaborar el producto y cuando me dan la plata largo la mano con el guante. Pues, ¿qué estoy haciendo? La misma que no se me hubiera puesto guantes. Entonces, ojo con estos tips que les acabo de dar. ¿Listo? Si tienen dudas al respecto, por favor, me escriben por el WhatsApp y yo les respondo. Entonces, ojo, tarea, ¿cuál es la actividad que vamos a desarrollar? Entonces, van a escoger un alimento, cualquiera que ustedes quieran, y lo van a clasificar teniendo en cuenta el origen, la función, la transformación, el tiempo de vida útil, el contenido nutricional y el riesgo de contaminación. Y además me van a indicar cuál es el correcto manejo del alimento que usted escogió. Ojo, no se vale repetir alimento. Entonces, entren y miren si los primeros que coloquen el alimento pueden escoger, los demás tienen que mirar
que no esté el alimento, que no lo haya colocado ningún compañero. ¿Listo? Me los clasifican teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir. Les voy a dar 2 ejemplos. Entonces, ojo que no me pueden escribir estos alimentos que les voy a dar de ejemplo porque ya yo hice la tarea. Entonces, yogur. Entonces, mi producto que escogí, yogur. El yogur es de origen animal. ¿Por qué? Porque proviene de la leche. La función es un alimento constructivo porque tiene calcio y sirve para los huesos. La transformación es, acuérdense que de acuerdo a la transformación hablamos de naturales y procesados, entonces es un alimento procesado. Dentro, como está dentro de los alimentos procesados, me toca decir a qué grupo pertenece. Pertenece al grupo de los lácteos. La vida, de acuerdo a la vida útil, es un producto perecedero porque se descompone rápido. De acuerdo al contenido nutricional, el yogur contiene proteína. De acuerdo al riesgo de contaminación, es de alto riesgo porque tiene alto contenido de nutrientes y es líquido. Listo, ya me quedó clasificado de acuerdo a todo lo que vimos hoy. ¿Listo? Y el correcto, y acuérdense que dijimos que cómo lo íbamos a manejar. Entonces, el correcto manejo es mantenerlo todo el tiempo refrigerado. ¿Listo? Esta es una manera de cómo ustedes deben hacer la tarea. ¿Listo? No se vale repetir el nombre del alimento. Otro ejemplo con otro tipo de producto, la patilla. Entonces, la patilla es de origen vegetal. Su función es reguladora porque posee vitaminas, minerales y estas sustancias son las que el cuerpo necesita para cumplir su función. De acuerdo a su transformación, esta patilla no tiene transformación, es un producto natural, entonces la dejamos ahí, colocamos, no tiene transformación, es un producto natural. De acuerdo a los procesados, no es procesado, acabamos de decir que no tiene transformación, entonces como no tiene transformación, tampoco es procesado. La vida útil es perecedero porque se daña rápido. El contenido nutricional, la patilla tiene vitaminas y minerales. De acuerdo al riesgo de contaminación, es de alto riesgo porque tiene alto contenido de nutrientes y es jugoso. ¿Listo? Y la otra partecita, que cuál es el correcto manejo. Entonces, el correcto manejo, si la patilla está sin partir, se debe mantener en un lugar limpio. Si se porciona o se parte, se debe colocar en un recipiente limpio donde no tenga contacto con más alimentos y refrigerar. ¿Listo? Entonces, ojo, si es natural, entonces decimos que no tiene transformación y no es procesado. Y si es procesado, entonces lo clasificamos en los subgrupos de lácteos, cárnicos, los que les mostré. ¿Listo? Tengan en cuenta que no se vale repetir el nombre del alimento y por supuesto no pueden escribir yogur ni tampoco pueden escribir patilla porque ese fue el que yo escogí. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me van a enviar la tarea? La tarea me la van a enviar. Si quieren, escriben en el cuaderno, en un cuaderno, en una hoja, le toman la foto y me suben la foto al WhatsApp. O si quieren, me escriben en el WhatsApp un texto con todo eso. O si quieren, graban un mensaje de voz donde me indican toda esta clasificación. Recuerden tener en cuenta qué alimentos han ido publicando sus compañeros para que no me repitan alimentos. ¿Listo? Muchos éxitos en el desarrollo de su actividad y espero estos ejercicios en el WhatsApp y si tienen alguna duda, por favor, me la escriben en el WhatsApp. Nos vemos en nuestro próximo encuentro donde vamos a hablar de los microorganismos. Muchas gracias, muchos éxitos.